Bienvenidos mis amigos a este segmento de video en el cual continuamos con el estudio del Power BI, esa poderosa herramienta que nos permite visualizar los gráficos. El propósito de esta charla y práctica, por supuesto, es primero que todo poner en marcha el Power BI que ya debemos tener instalado en nuestra máquina, reconocer su interfaz gráfica de trabajo y algunas herramientas, y cargar los datos con los cuales vamos a trabajar. Para la interfaz vamos a ubicar, a identificar la cinta de opciones, las barras de herramientas, las diferentes vistas o lienzos, los paneles, las pestañas y en general toda la estructura que constituye la interfaz. Y en un segundo momento ubicaremos, identificaremos fuentes, cargaremos datos desde nuestra Data Warehouse, desde nuestra carpeta de datos, y los pondremos a disposición del Power BI. De modo que vamos a la práctica, vamos a considerar el caso de Globes, una empresa que produce y exporta guantes, y cuyos datos están disponibles como se indica en la descripción del video. Vamos pues a la práctica, empezando por el escritorio de Windows. Y bien, para empezar entonces una primera parte, cómo cargar el Power BI. Desde el escritorio de su máquina, ubique el icono del Power BI Desktop, que es la versión que debemos de tener instalada. Y la carga pues es un proceso muy sencillo, un doble clic encima del icono y el programa se cargará en memoria. Es decir, estará listo para empezar a trabajar. Un primer pantallazo puede cambiar de una versión a otra. Recuerden que el Power BI se está actualizando permanentemente. Este primer pantallazo da alguna información de interés para quienes estamos empezando. En este caso me cuenta que tenemos una nueva actualización disponible. Podemos ir a un blog de Power BI donde la gente habla de las cosas y de las herramientas y los procesos que se pueden hacer con Power BI, donde uno puede dejar preguntas y ahí le ayudan con algunas soluciones. Bien, cerremos nuestra pantalla de saludo, digámoslo así. Chequeen que estamos en una opción en la cual no hemos iniciado sesión de trabajo. Aquí en la parte superior lo podemos observar. Y tenemos el pantallazo o la interfaz de trabajo, que repito, puede variar dependiendo de la versión en la que estemos trabajando. Esta interfaz es similar a todas las pantallas de arranque de los productos Microsoft, como por ejemplo Word o Excel o PowerPoint. Tiene la misma estructura, una barra de inicio, una barra de título mejor, en donde están los iconos de acceso rápido, los iconos de control de ventana. Tenemos una línea de opciones o una barra de opciones o una cinta de opciones, la que empieza aquí con archivo, inicio, insertar, etc. A cada una de esas opciones corresponde debajo de ella una barra de herramientas para inicio y una barra de herramientas que empieza con obtener datos, Excel, conjunto de datos de Power BI. Otra opción en la cinta, insertar un nuevo objeto, insertar más objetos visuales, etc. Una tercera opción en la cinta de opción que se llama el modelado, en donde haremos la modelación de los datos. Ver y ayuda, en donde podemos encontrar mucha ayuda. Recuerden que Power BI es una de las herramientas que dispone de mucha ayuda, porque es una herramienta de mucho uso actualmente. En la parte central tenemos el área de trabajo. Tres vistas en el lado izquierdo. Una vista de gráficos o de informe. Una vista de tablas o de datos. Y una vista de modelo. En este caso no tenemos ni modelo, ni datos y por supuesto menos informes o gráficos. El centro, el área de trabajo, usualmente se llama el lienzo. A la derecha podemos encontrar paneles, el panel de campos,
Recuerden que son los campos en una tabla de datos. Son las columnas, un panel de visualizaciones y un panel de filtros. Todos estos paneles los puede uno ocultar para tener más espacio en el lienzo. Los paneles estarán disponibles dependiendo de la vista que tengamos activada. En la parte inferior tenemos pestañas similar a una hoja de cálculo. Páginas como una hoja de cálculo. Hoja 1, hoja 2, aquí página 1. Te puede agregar más páginas. Página 2, página 3. Dependiendo pues de el trabajo que esté haciendo. Más abajo tenemos la barra de estado del Power BI. Y en la parte inferior, según la configuración de su máquina, podrá aparecer la barra de estado de Windows. Es una interfase muy similar, repito, a las interfaces de todos los productos Microsoft y en particular a la interfase de Excel. Ahora vamos a el proceso de carga. Obviamente para cargar los datos nosotros debemos de saber dónde los tenemos almacenados. Luego iríamos por inicio en la cinta de opciones y escogeríamos la herramienta obtener datos. Observemos los orígenes que nos ofrece Power BI. Empieza con Excel. Recordemos que Power BI está muy vinculado con Excel. En Power BI se han venido recopilando diferentes complementos que antes se usaban en forma independiente, como el Data Query, el Data Pivot, el Data View. Entonces aquí tenemos orígenes que empiezan obviamente con Excel. Algunos conjuntos de datos o datos que provengan de algún servidor SQL, que vengan en formato texto o que estén disponibles en la web. Y si picamos aquí en la opción más, tenemos una gigantesca cantidad de posibles orígenes de donde podemos extraer los datos. Chequeen que es bastante extensa esta capacidad. Es decir, que no importa en qué formato vengan los datos, Power BI los va a poder leer y los va a poder incorporar para su procesamiento. Como en nuestro caso vamos a traer una tabla de Excel, vamos a darle primero una mirada a dicha tabla antes de traerla a Power BI. Obviamente esto deberíamos de haberlo hecho antes de iniciar el proceso de carga. Entonces hagamos un pequeño paréntesis y vamos a mirar un poquitín cómo es la tabla de Excel. Vaya a su carpeta, cargue el Excel y obtendrá algo de este tipo. Recuerden que este es el informe de ventas de la compañía de Globes. Aquí lo que tenemos es un rango. Reconocen porque sabemos que tenemos un rango. Y hemos charlado antes que conviene que los datos vayan a Power BI, pero en formato tabla. Este rango de datos tiene bastantes dificultades. Por ejemplo, por aquí tenemos una fila en blanco. Al final únicamente tiene el mes. Por aquí en la parte más abajo, aquí tenemos una línea en blanco. Esto en Excel es absolutamente imposible tener, ¿no? Una tabla que tiene una línea en blanco, porque entonces se conforman dos tablas, la que está en la parte superior y la que está en la parte inferior del rango. Es decir, que aquí lo que tenemos es un rango. De aquí en la línea 153 tenemos otra línea que únicamente tiene el año. Es decir, los datos están bastante inconsistentes. Para convertirlos en una tabla, porque recuerden que es muy conveniente siempre los datos tenerlos en tablas de datos y no en rangos de datos, porque en tablas de datos ganamos muchas herramientas para trabajar. Para convertir este rango en tabla de datos vamos por insertar y escogemos la opción tabla. Excel trae entonces la tabla que detectó hasta la línea 101, pero nosotros sabemos que nuestra tabla va hasta la línea 705. De manera que vamos a decirle que el rango que queremos
convertir en tabla, empieza en A1 y va hasta la columna R705. Esta situación es a propósito, es decir, la hemos construido para que aparezcan todas estas pequeñas variantes que nos ayudan a iniciar ya pues esa primera fase de chequear la calidad de los datos. Aquí, por ejemplo, una tabla rota podría tener también columnas en blanco y la vamos a llevar así. Podríamos mejorarla acá en Excel, pero vamos a llevarla así en estas condiciones para Power BI, para hacer todo el proceso de limpieza y de transformación en la herramienta Power BI. De manera que le damos a aceptar y observen que ahora tenemos una tabla de datos. ¿Por qué lo sabemos? Porque ha aparecido aquí en los títulos de las columnas, han aparecido los filtros. De manera que nosotros podemos ahora filtrar. Así tal cual la tabla la vamos a llevar para Power BI. Entonces estoy grabando. Es decir, he grabado el mismo archivo, pero ahora los datos están en formato tabla. Y regresamos al Power BI. Aquí en el Power BI le decimos que nuestros datos vienen de Excel. La fuente es Excel, el origen es Excel. Ya, pues como he estado en la carpeta, ya Power BI encontró la carpeta. En su caso es posible que a usted le toque indicarle dónde es la carpeta, donde se almacenan los datos. Picamos en el nombre del archivo Excel. Ese archivo Excel puede tener varias hojas Excel, varias tablas Excel. Al darle a abrir, Power BI va, lee el archivo, el libro Excel, y en este caso detecta que hay una hoja que se llama ventas. Le decimos que esa es la hoja. Si hubiesen más hojas, aparecería listado de hojas y nosotros escogeríamos las hojas y o las tablas que querramos cargar. Y en la parte inferior le decimos que cargue el archivo Excel. Este es un archivo con origen Excel. Está en el proceso de carga, ha terminado el proceso de carga y ahora los datos que están en Excel, que permanecen en Excel, ahora están en memoria y son administrados por Power BI. Tengamos en mente que este proceso no afecta el archivo Excel. De hecho, podríamos cerrar nuestro Excel sin que ello afecte para nada el Power BI. Extrajo únicamente los datos, no cargó una copia del archivo. Extrajo los datos. En la vista de tabla o en la vista de datos podemos darle una mirada a los datos. Aquí tenemos los datos cargados en Power BI provenientes de Excel. Al lado derecho tenemos pues en el panel de campos tenemos los campos que están disponibles. Aquí podemos ver los campos, recuerden, corresponden a las columnas de la tabla y están en un orden alfabético. Así no los tengamos en orden alfabético en la tabla de datos. Si mirásemos la pestaña o la vista de modelo, tenemos un esquema de la tabla en donde se pueden identificar los campos. Si miramos la vista de informe, pues en la vista de informe no hay algo porque nada hemos creado. Volvamos a la vista de datos. Ahora vamos a intentar cargar otra parte de la data necesaria, pero desde otro origen. A propósito, pues lo hemos preparado desde un archivo PDF, que un archivo PDF es típicamente un archivo texto. Entonces le vamos a decir que vamos a cargar un segundo paquete de datos, por decirlo de alguna manera. Vamos por inicio, obtener datos. Le decimos que más datos porque estamos buscando el origen de datos PDF. También podríamos traer, mire, de datos tipo texto o esos llamados archivos planos. Vamos a escoger el PDF y le decimos conectar. ¿A dónde se va a conectar? Pues a nuestra Data Warehouse, a la carpeta en donde ya le hemos dicho que están los datos.
allá tenemos un archivo PDF que se llama criterios de descuentos. Criterios de descuentos es, a propósito, armado en PDF. Si hubiesen más archivos PDF, pues él nos los mostraría y nosotros seleccionamos el que necesitamos. Le he dicho que lo abra. Él encontró en ese PDF, encontró dos tablas. Recuerden que estos son procesos automáticos, de manera que es necesario que nosotros después miremos qué es lo correcto y qué hay que eliminar. Porque pues la herramienta va y mira y trae de acuerdo a sus criterios de diseño. Pero no necesariamente todo lo que haga está bien. Mire, aquí encuentra dos tablas. Voy a decirle que las traiga ambas. Observen, cuando picamos en cada una nos va mostrando qué hay. Aquí en la primera nos muestra la tabla que se llama página 001. Y aquí en la segunda nos muestra la tabla que se llama tabla 001 en la página 1. Parece que hay una redundancia ahí. Vamos a pedirle que lo cargue y luego miramos qué sí y qué no. Chequen que ahora tenemos en la vista de tabla, al lado derecho, tenemos tres tablas. Página 001, tabla 001 y la original, la que trajimos de Excel, ventas de Globes. Miremos que es página 001. Picamos ahí y nos trae la tabla de criterios de descuento. Miremos que es tabla 001 y traten ustedes de establecer la diferencia. Van de nuevo. Y esta sería la página 001 y esta sería la tabla 001. Observen que en una trajo todos los títulos que encontró en el archivo PDF, que lo voy a poner en pantalla. Este es el archivo original PDF. Entonces, en un caso incluyó todos los títulos de la parte superior de la tabla. Y en el otro caso, solo trajo la tabla. O sea, trajo la página con títulos y tabla. Y en el otro caso, trajo la tabla. Es necesario que nosotros revisemos qué carga y escojamos y depuremos lo que ha cargado el Power BI. Cierro el PDF. Muy bien. Dejémoslo ahí mientras tanto. Miremos ahora la vista de modelo. Observe que en la vista de modelo ahora tenemos tres esquemas de tablas. Estas vistas de modelo las veremos un poco más adelante. Podemos observar que la tabla que se llama página 001 pues no es la pertinente. Esa corresponde a la página del PDF. De manera que la podemos eliminar. Vamos a la vista de datos. Y en la vista de datos, en la opción página 001, con un botón derecho, simplemente podemos eliminar del modelo. Le confirmamos y eliminamos del modelo. Ahora tenemos en la vista de tabla, si vemos, tenemos ventas y por otro lado tenemos tabla de criterios de descuento. Esa tabla de criterios de descuento, ¿en qué consiste? Observen en la tabla de ventas que hay una opción que se llama, un campo que se llama criterios de descuento, que tiene 4 valores, A, B, C, D. Los criterios de descuento en las ventas, A, B, C, D. ¿Qué son esos criterios? Entonces tenemos una tabla para los criterios. El criterio A se llama ninguno. Ofrece descuentos del 0% mínimo y del 0% máximo, es decir, no hace descuentos. El criterio o el nivel de descuento B, que se llama bajo, ofrece por lo menos el 1% hasta el 4% de descuentos en las ventas. Estos criterios de descuento son los criterios que tienen los vendedores para otorgar descuentos al cliente, un poco para jugar en el proceso de negociación. El criterio medio, el C, puede jugar entre el 5 y el 9%, y el D, que es el criterio alto para aquellos buenos clientes, entre el 10 y el 15%. Atendiendo todo aquello de la normalización
de las tablas. Entonces hemos creado una tablita adicional con propósito básicamente de cargar desde una fuente diferente a Excel. ¿Qué seguiría ahora? Observen en la tabla de ventas y recuerden lo que veíamos ahora, que hay una cantidad de líneas en blanco, ¿cierto? De líneas en blanco, de columnas en blanco. Observen que hay unos nombres de país que están en minúsculas, unos nombres de país que están en mayúsculas. Los segmentos de ventas están todos en minúscula. Convendría pues ponerlos en mayúscula para cuando se hagan gráficos, las visualizaciones, pues los títulos se vean un poco más. Hay una cantidad de detalles, por ejemplo las unidades vendidas. Observen aquí esta unidad vendida 3802.5. Estamos considerando que estos son guantes, de modo que vender 3802 guantes y medio guante, pues no es lógico, no tiene sentido en ese tipo de variable. Entonces detallen que hay muchas inconsistencias. Siempre es necesario este paso, hacerle una revisión a la data antes de iniciar el proceso. Eso se llama proceso ETL. Extracción, ya los extrajimos, los tenemos aquí a la vista. Ahora viene limpieza. Quitar columnas en blanco, filas en blanco, mejorar todo lo que sea susceptible de ser mejorado y transformar todo lo que sea susceptible de ser transformado. Ese es nuestro siguiente tema. De manera que pues podemos armar algunas conclusiones. Primero que todo, pues Power BI tiene una interfaz como la de todos los productos Microsoft. Quienes trabajamos con productos Microsoft, pues no es nada extraño. Segundo, se observó que hay tres grandes áreas de trabajo que se llaman lienzos o vistas. Una vista gráfica o vista de informe, una vista tabla o vista de datos y una vista modelo en donde modelaremos los datos. Tercero, pues que Power BI permite cargar datos desde múltiples orígenes y un numeroso arsenal de posibilidades desde donde nosotros podemos traer los datos. Y por último, como lo hemos observado, que siempre los datos requieren ser revisados antes de iniciar el trabajo de analítica. Ese proceso de limpieza y transformación se conoce como el proceso ETL, proceso de extracción, limpieza y transformación, y es un proceso previo al modelamiento y al posterior análisis de los datos. Y para terminar, pues vamos a guardar nuestro trabajo, nuestro avance en Power BI. Y de regreso a Power BI, vamos a guardar este avance que hemos hecho. Únicamente hemos cargado dos sets de datos, dos tablitas, dos tablas de datos. Entonces para guardar vamos por archivo, guardar como. Escojamos el sitio donde vamos a guardar. Y voy a llamarlo en mi caso solución caso globs. Usted puede ya utilizar otro nombre. Llevar control, va a llamarlo esto versión 1, para llevar varias versiones. En caso que se nos dañe alguna versión, pues recuperamos la anterior. Observen la extensión de los archivos en Power BI. Son extensión PBIX. Power BI X. De manera que ese archivo va a aparecer allá en la carpetica en donde lo hayamos almacenado. Y guardar. Y en la barra de título, ahora ya sabemos con qué archivo estamos trabajando en Power BI. Bueno, mis amigos, hasta aquí este segmento en el que hemos reconocido cómo se carga el Power BI en memoria RAM, cuáles son los principales elementos de la interfaz de trabajo, cuáles son todos los posibles orígenes o fuentes desde donde podemos cargar datos, qué cuidados hay que tener con los datos cuando provienen de Excel,
Recuerden, es mejor que vengan en formato tabla a que vengan en formato rango. Y por último, detectamos la necesidad de que haya un proceso de transformación y de limpieza de estos datos. Y ese será el tema de nuestra próxima videoclase. Éxitos y felicidades.